esperando que en este día pues podamos tener una lección que sea sustancial para nosotros, que podamos ser edificados en todas aquellas cosas, ¿verdad? Que ya Dios reveló a nuestra vida a través de Jesucristo y que necesitamos, ¿verdad? Cada día ser reiterados o como lo llamaba el apóstol Pedro, ser afirmados en esta verdad, ¿verdad? Y él decía que no se cansaba de repetir estas cosas, aunque él sabía que aquellos creyentes, aquella comunidad de fe a la cual él predicaba, estaban ya cimentados en la verdad presente. Así que en el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que esto sea una jornada de enseñanza edificante para nosotros, porque cada vez que nos reunimos como cuerpo, como iglesia, nos reunimos con el fin de que podamos, algo de Cristo se pueda añadir a nuestra vida. Amén. Entonces oramos al Señor. Padre, te damos gracias, eterno Dios, en esta hora por este regalo que tú nos das, Señor, de tener tu vida, de tener tiempo, Señor, dentro de nuestras ocupaciones terrenales para poder compartir y ser edificados en estas verdades, Señor, que establecen nuestra vida en tu Hijo amado Jesucristo, el cual es el fundamento de todas las cosas y sobre el cual todas las cosas se sostienen, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por cada hermano que se da cita, Señor, a esta convocatoria y que podemos compartir, Señor, entre unos y los otros, un don, Señor, de aquellos que tú nos has dado, que revelan la esencia y el ser de todo lo que tú eres en Jesucristo. Señor, yo te doy gracias y te pedimos que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia espiritual, Señor, en el conocimiento de tu voluntad, para poder, Señor, navegar todo lo que hay en tu corazón a través del Espíritu Santo, el cual nos da y nos revela, Señor, las profundidades de Dios. Señor, te agradecemos por todas las cosas, te agradecemos por la salud, te agradecemos por la vida en este día. En Jesucristo. Amén y amén. Bien, gloria al Señor. Vamos a ya entrar en materia de trabajo. Como todos nosotros sabemos, mis amados hermanos, hace un tiempo hemos venido hablando lo que la supremacía universal de Jesucristo es. Y hemos tocado varios aspectos, ¿verdad? Tanto congregacionalmente como aquí, ¿verdad? En lo que es el EMC, ¿verdad? La Escuela de Ministros Competente Global, donde, ¿verdad? Todos los que nos sumamos a esta gloriosa causa o esta enseñanza o esta edificación, eh, entendemos que algo de Cristo diariamente se nos está haciendo añadido. Hay un incremento de Cristo en cada uno de nosotros, los que participamos de esta verdad y que con amor estamos abrazando la obra del Señor. En las pasadas semanas hemos estado hablando cómo la cruz eh, ha establecido, ¿verdad? Eh, el fundamento. Y cuando hablamos de la cruz en sí sola no tiene el poder, pero la obra de la cruz, aquel que estuvo en la cruz, aquel que ejecutó la obra, es quien tiene el poder, ¿verdad?, de llevar a cabo toda la voluntad o el eterno propósito de Dios y llevarlo a su consumación en toda la creación. Y una de las cosas que nosotros hemos entendido acerca de la cruz es que la cruz, y quiero comenzar con esta declaración como plataforma, la cruz, mis amados, demuestra que el amor de Dios es inmerecido. La cruz demuestra que el amor de Dios es inmerecido. Dentro de nuestra capacidad humana, ninguno de nosotros podíamos imaginarlo. Y creo que si aún hubiésemos existido en aquel entonces, hubiésemos tenido la capacidad de comprender lo que y la magnitud de aquella obra que Dios estaba llevando a cabo por medio de su Hijo para reconciliar
toda la creación, ¿verdad? Porque no tan solo el hombre es recuperado para el propósito, también la creación misma, la cual usted ve que Pablo en la epístola a los romanos dice que gime indeciblemente, ¿verdad? La creación misma gime por la redención, la creación misma gime por la manifestación de los hijos, porque nosotros complementamos y participamos de la eterna voluntad de Dios, del eterno propósito de Dios. Somos parte de ese plan maestro que Dios tiene, que es la reproducción de la vida del hijo a través de una familia, ¿verdad? Entonces, eso el domingo estuvimos acentuándolo poderosamente en nuestra congregación. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hay veces que nos podemos preparar con muchas cosas, pero cuando Cristo quiere hablar a la iglesia, cuando el Señor quiere hablar a la iglesia y estas cosas comienzan a fluir desde el corazón y la mente de Dios para, no, para con nosotros, es algo que nos edifica, nos establece y nos afirma. Amén. Entonces, nosotros hemos visto que eh, esta vida reproductiva que ahora Dios deposita en esta familia representativa en la tierra tiene una función, tiene una razón de ser, tiene un destino, tiene una misión en la tierra y que no es otra cosa, ¿verdad? O por decirlo así, va más allá de nuestras intenciones, deseos, pensamientos humanos. Todo esto tiene que ver con revelar el eterno propósito de Dios en Jesucristo. Y cuando Dios ve esta familia y ve la vida que que esta familia aporta, lo que está viendo es la vida del mismo hijo, de su hijo Jesucristo. Por eso es que usted va a escuchar que muchos proclamadores de esta verdad, ¿verdad? Del nuevo pacto, de la verdad presente, del evangelio de la gracia, dicen que Dios lo que siempre ha tenido en mente es tener hijos como el hijo, porque estos hijos son los que tienen ahora la misión, son los que tienen ahora la función de reproducir la vida que en ellos ha sido derramada. Pablo decía que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor que se manifiesta, de lo cual vamos a estar hoy, ¿verdad? Disertando un poco, ese amor revela la sustancia de la misma vida, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la supremacía de Jesucristo, su amor eterno. Y para esto vamos a tomar como base Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20. Siempre me gusta, ¿verdad?, utilizar un texto base sobre el cual vamos a fundamentar la enseñanza para que usted luego, ¿verdad?, pueda hacer una revisión de estas cosas y quizás más allá de lo que nosotros podamos decir en estos medios, Cristo mismo, como es la sustancia de la revelación, Él mismo es la revelación, Él añada a nosotros por medio de su mismo espíritu más entendimiento, más comprensión de esta verdad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Yo he estado en las pasadas semanas machucando, como decimos en el buen puertorriqueño, sobre este texto y esta expresión de que Cristo es, no dice Cristo será, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mire cómo aquí ya de entrada, y decía esto yo con anterioridad, como ya el apóstol está revelando la obra suprema de Jesucristo. Él no es un personaje histórico, simplemente Él es la misma sustancia de Dios. Él es quien está dando a conocer al Dios que ningún ojo ha podido ver naturalmente, pero que ahora a través de la iglesia y a través de Cristo, que fue la cabeza, ¿verdad? Fue quien nos enseñó a qué se parecía la iglesia, ¿verdad? Porque cuando usted vio a Cristo caminar, y esto estuve disertándolo hace un tiempo atrás,
cuando Cristo vino a la tierra, usted no estaba viendo simplemente un hombre, usted estaba viendo la iglesia. ¿A qué se parecería la iglesia, la familia de Dios que porta la vida de Dios en este planeta? Y el apóstol Pablo de antemano nos está diciendo que él ya existía antes de todas las cosas y que él mantiene unida toda la creación. Por eso es que por la palabra de su poder, todas las cosas son hechas, son sostenidas, son creadas, ¿verdad? Esa es la razón de ser de todo lo visible. Él es el propósito de Dios encarnado que ahora se está manifestando a través de todo lo que nosotros podemos ver y percibir. Entonces, el apóstol dice, Cristo también escuche bien, es la cabeza de la iglesia. Esta es una expresión que debe ser mirada con mucho cuidado, que debe ser examinada con mucha responsabilidad, porque por ahí hay hoy en día una difusión de un evangelio donde se presenta a una iglesia carente, deficiente, a una iglesia que realmente está desconectada de la fuente y sustancia, pero aquí el apóstol nos está diciendo que Cristo también es la cabeza de la iglesia. Él no tan solo es la imagen, él no tan solo es Dios mismo, él no tan solo era preexistente, él también sostiene todo y es la cabeza de la iglesia, es la autoridad, es el origen de la iglesia. Por eso es que yo le decía a ustedes, o por lo menos a los hermanos de nuestra congregación hace un tiempo atrás, que, que Cristo, cuando nosotros vimos a Jesús caminar este planeta, estábamos viendo más allá de un hombre, lo que estábamos viendo es que a qué se parece la iglesia, porque Él nos reveló el diseño. Luego vamos a ver que en la conversación que Él tiene con Pedro, él le dice a Pedro, sobre esta roca, ¿verdad? Se reveló, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de sí mismo, porque él era la revelación visible de lo que la iglesia, los redimidos, los reconciliados por el propósito eterno de Dios y por su obra dinámica de salvación iban a hacer. Entonces, en él es que la iglesia se fundamenta y se establece. Y digo que en esta expresión hay que tener cuidado porque hoy en día presentamos a una iglesia que está totalmente desconectada, desasociada de esa vida. Y hablamos en muchos, bueno, muchos hablan de esta iglesia como, utilizando ciertos términos que a veces vemos que cuando no se interpretan correctamente, a quien estamos haciendo ver ante el mundo como el deficiente, como el incompleto, es a Cristo mismo. Por eso es que la iglesia es perfecta en Jesucristo. La iglesia es impecable en Jesucristo. La iglesia representa el gobierno de Jesucristo en este mundo. La iglesia es una es un organismo con autoridad, es un organismo, es el gobierno de Dios, es el reino de Dios manifestado. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia deficiente, estamos diciendo que Cristo también lo es, porque donde vemos la iglesia tenemos que ver a Cristo y donde vemos a Cristo debemos ver a la iglesia. Por eso es que Pablo habla también a los colosenses y le dice que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, ¿verdad? La cual es la plenitud de aquel que llena todas las cosas. Si seguimos leyendo el texto, lo vamos a ver. Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó. Escuche bien, le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, la iglesia es la plenitud de aquel que llena
todas las cosas, ¿verdad? Porque nosotros en Él completamos las cosas, pero también Él en nosotros nos completa. Nosotros en Él somos completos, Él en nosotros nos completa y da a conocer, y la iglesia entonces da a conocer toda su plenitud. Entonces, hablar de la supremacía de Jesucristo es nosotros contemplar la revelación más alta del propósito eterno de Dios. El nuevo pacto, mis amados, no está fundamentado o no se puede establecer en sistemas religiosos, no se establece en méritos personales, está completamente centrado en la persona gloriosa de Cristo. Todo lo que el apóstol nos enseña comienza en Él, todo existe por Él y todo encuentra su cumplimiento en Él. Entonces, la supremacía de Jesús no solamente declara que Él es mayor que toda la creación, sino que revela que Él ocupa el lugar absoluto de autoridad, de preeminencia y gloria sobre todas las cosas visibles e invisibles. Oiga bien eso. Él ocupa, no dije que él tiene un lugar, Él ocupa todo, Él ocupa absolutamente toda la autoridad. La iglesia tiene autoridad porque Cristo mismo es la autoridad. La iglesia ahora ve a Cristo preeminente porque él es la preeminencia. Él es quien va delante de todo. Él es quien dirige todo. Él es quien nos guía en todo. Y Él es la gloria sobre la cual nosotros hoy en día nos estamos gozando. Pablo, por ejemplo, decía, y esta es mi gloria, predicar a Jesucristo. Lo que Pablo está presentando no es el hecho de él pararse en un podio y hacer una presentación o una exposición elocuente de una palabra inteligente. Lo que Pablo está diciendo es que la gloria que él porta es el poder revelar aquello que él mismo lleva dentro de él. Cristo. Por eso dice, esta es mi gloria. Predicar a Jesucristo. Dar la buena noticia. Pero dar la buena noticia de qué? Dar la buena noticia de algo que él mismo en experiencia ya lo había experimentado. Algo que ya él lo había saboreado. Algo por lo cual él y toda su vida estaba ahora cimentada y estaba fundamentada en esa verdad. Entonces, antes de que existiera el tiempo, ya Cristo era, antes de la ley, antes de los profetas, antes de toda dispensación que pueda existir, el Hijo Eterno permanecía en perfecta unidad con el Padre. Por eso es que Cristo es supremo, por eso es que Cristo es preeminente, porque Cristo no es el invento de una tradición, Cristo no es el invento de una religión, Cristo es el Dios eterno que siempre ha estado, aunque nosotros no lo hubiéramos podido percibir con nuestros sentidos naturales. Él siempre ha sido la razón por la cual todas las cosas existen y subsisten. Entonces, Él no es simplemente parte de una historia redentora, él es el centro de la historia eterna de Dios. Por esta razón, se manifiesta esta supremacía. Y esta supremacía de Cristo se muestra de manera sorprendente por medio de un elemento que yo diría que la iglesia a través del tiempo está ignorando. La iglesia ha estado ignorando el hecho de el amor eterno de Dios. Y fíjese que los escritores bíblicos, los apóstoles que escriben, ¿verdad? Y cada escritor, de una manera u otra, porque Jeremías lo dijo. Jeremías lo expresaba con prontitud. Él decía que con amor eterno él nos ha amado. Siempre Dios ha dado a conocer su eterno poder.
y ese eterno poder radica en su mismo amor. Por eso es que Juan 3:16 es es una presentación magistral del mismo propósito, de la misma mente de Dios, cuando nos dice, porque de tal manera Dios amó. ¿Eh? El amor de Dios ha sido el centro de toda esta historia que nosotros estamos hoy participando, tanto humanamente como espiritualmente, porque aún dentro de nuestra historia humana, el amor de Dios siempre se ha dado a conocer. El amor de Dios siempre ha estado ahí. El amor de Dios nunca ha estado ausente de la historia redentiva de la humanidad. Él hizo todo en amor, su propósito eterno se basa en el amor, el perdón de Dios se basa en el amor, por eso es que él, en la cruz misma Cristo hace esta expresión, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, es la revelación del propósito por medio del acto amoroso de Dios. Dios mismo nos amó de tal manera que él tuvo que dar a su mismo hijo para que todo aquel que en él cree, eso es lo que dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, a esto tenemos que prestarle atención porque esta supremacía se manifestó de manera sorprendente por medio de su amor eterno. El Cristo soberano se reveló a la humanidad. ¿Pero cómo se reveló? Se reveló como el Cristo crucificado, el Rey de Gloria que descendió para reconciliar al hombre consigo mismo. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación, hablamos de un acto de amor. Dios reparó una relación rota, nos recuperó para sí mismo lo que se había perdido. Dios lo recupera de vuelta para sí por causa del amor. La cruz fue la mayor evidencia, y esto le decía yo a los hermanos de Comunidad Plenitud de Vida, que la cruz fue la obra maestra, fue, fue la revelación magistral del amor de Dios. Mire, esa manera de Dios amar, usted no la pudo haber visto de ninguna otra manera. Ningún hombre en la historia esperaba o tenía en conciencia pensar que Dios fuera a manifestar su amor en algo que para el ser humano era tan cruel. Para los romanos eso era una tortura, ya hemos hablado de esto. Era el pago, era la retribución a aquellos que eran considerados como traidores, criminales, aquellos rebeldes contra el Estado. La muerte de cruz era para ellos esto, para muchos, para el judío, esto representaba una locura. Para el griego representaba una locura, para el judío representaba un tropezadero. Todo, todo ser humano, al mirar la cruz de manera natural, pierde de vista el amor de Dios. Pero la obra maestra de Dios se concentra en revelarnos lo que Él tenía en intención, usando algo tan vil y cruel que al final del día o del tiempo, lo que hizo fue revelar su amor eterno. Tanto nos amó Dios que a través de aquella cruz, Él dio, puso a disposición la vida de su propio Hijo. Por eso es que el Cordero está inmolado desde antes de la creación del mundo. Cristo no vino a morir, mis amados, por causa de la falla humana o de la debilidad humana. Cristo ya estaba destinado para hacer nuestra salvación, nuestra sustancia, nuestro modo de vida. Cristo, es, Cristo estaba destinado a ser el todo y en todos. Entonces el Rey de Gloria descendió para reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces la reconciliación, cuando nosotros miramos la reconciliación habla de una obra de amor.
es una acción de amor, ¿verdad? Cuando usted, imagínese, para poner esto como decimos nosotros en arroz y habichuela, cuando usted se casa o está en un matrimonio, todas aquellas cosas que se hacen dentro de esa relación son acciones de amor. Usted retribuye en amor, ¿verdad? Porque eso es ahora lo que está gobernando esa relación. ¿Ve? Entonces, Dios, en la manera que nos ama, mira, número uno, Dios nos ama primeramente mostrando la cruz. Entonces, Dios nos amó a través de una muerte. Marina, es un segundo. Amar a través de una muerte. Amar a través de un sacrificio. Amar a través de una acción reconciliadora. Los que habíamos quebrado la relación fuimos nosotros, fue la humanidad. El primer Adán transgredió el mandamiento, falló a la voluntad de Dios, infringió el propósito, aunque el propósito nunca cambió, porque nosotros podemos hacer todo lo que queramos hacer, eso de manera absoluta no cambia la intención ni el propósito de Dios. Nosotros podemos violentar todo lo que Dios establece, pero lo que Dios ya ha fundamentado y establecido no deja de ser. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros y nos revela que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Se ve? Porque esa voluntad es inquebrantable, esa voluntad no cambia, no se altera, no se daña con el tiempo. Esa voluntad permanece firme por los siglos de los siglos. Entonces, aquel que sostuvo el universo con su poder, nos dice que descendió a cargar el pecado de la humanidad sobre aquella cruz. En el nuevo pacto, entonces la supremacía de Jesús no se expresa únicamente en su autoridad celestial, no es mirar al que está sentado, sino también en la perfección de la obra redentora. ¿Ve? Entonces, la reconciliación es una acción de amor, la muerte es una acción de amor, el método que Dios elige es una acción de amor, pero también lo que esa obra logra, también es un acto de amor porque termina en el beneficio de la humanidad. Lo que nosotros esperábamos que era una tragedia, culminó en la mayor bendición de todos los redimidos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que para ellos es locura, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. ¿Ves? Entonces su amor eterno quedó demostrado cuando él entregó su vida voluntariamente para traer reconciliación, para traer la justicia, para traer la adopción, para traer la vida eterna a todos aquellos que en él creen. Entonces la cruz, mis amados, no fue una derrota, fue la manifestación máxima de la supremacía de Dios, porque allí, mire lo que pasa, porque ahora la cruz es la mayor manifestación de la supremacía de Dios, porque número uno, en la cruz el pecado fue vencido. Dos, la separación que había entre Dios y la humanidad culminó. La condenación fue cancelada. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia, mis amados, triunfó eternamente. Entonces, el amor eterno de Cristo trasciende el tiempo, trasciende las fallas, trasciende las limitaciones terrenales. No depende de la obra del hombre, sino de la naturaleza perfecta del Hijo de Dios. Él ama desde de la eternidad y su amor permanece inmutable, incambiable para siempre. Por eso es que entender la supremacía de Jesucristo para nosotros es reconocer cuatro cosas importantes. Número uno, lo que nos dice Filipenses capítulo 2, que no existe un nombre más alto que el nombre de Jesucristo. Nosotros muchas veces nos inclinamos a tener adoración, fascinación por los hombres de la tierra,
y he visto mucha gente, aún dentro del entendimiento de esta verdad presente, cómo idolatran, porque yo creo que a veces no se dan cuenta cuando algo ya se sale de una norma y están idolatrando a un hombre más que la misma obra que Dios ha hecho. Mire, sí, yo entiendo los niveles de honra. Yo entiendo que lo que eh, Dios ha impartido a cada hombre como gracia para poder edificar a su iglesia. Pero nosotros no somos Jesucristo, nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios, estamos participando de su naturaleza y por la obra de su gracia nos ha hecho colaboradores con él. Pero entonces nosotros creemos que a veces es mejor honrar más a un hombre que honrar a Dios mismo. Hay gente, hermano, que a veces, mire, usted tiene que mirar esas redes sociales a veces. Hay gente, hermano, que se babean, literalmente, perdone la expresión que estoy usando, una expresión bien boricua, se babean, hermano, por seguir una persona. Lo que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios, dar gracias a Dios porque Dios le ha dado, ¿verdad?, a esa persona las capacidades para poder edificar su iglesia, para poder llevarnos a un entendimiento. Pero esto no nos lleva a idolatrar. Ahí está la palabra, idolatrar a los hombres. Darle, ¿qué es idolatrar? Darle la gloria a un hombre más allá que la gloria que requiere ser dada a Dios mismo. Entonces, por lo primero que debemos entender de la supremacía de Jesucristo es reconocer que no existe un nombre más alto. Por eso Pablo decía, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso cuando Jesucristo recibe este nombre, ante él toda rodilla se dobla y ante él toda lengua confiesa que él es el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, siempre nuestro corazón va a estar inclinado a reconocer la grandeza del Dios eterno. Número dos, no existe obra más perfecta que la que Él ya llevó a cabo. Esto a mí me vuela la cabeza porque a través del tiempo la iglesia y muchas personas que escuchamos a través de los medios han, han hecho ver la obra de Cristo como algo imperfecto. Por eso que usted ve que están surgiendo nuevos movimientos a través del mundo donde hay una nueva palabra, hay una nueva inventiva humana que quiere llevarnos más allá de comprender que ya la obra de Cristo está completa. Que esa obra no necesita nada más. Ahí no hay nada más que añadir. Ya Jesucristo, cuando Jesucristo dijo, consumado es, y dijo, todo está terminado, es porque todo está terminado. La obra de la reconciliación fue establecida, el amor eterno de Dios fue manifestado, la gracia triunfó sobre la muerte. Todo esto ya estuvo completo en Cristo mismo. Esa obra es suficiente para llevarnos a nosotros a comprender y a entender que todo lo que usted necesita y todo lo que yo necesito está en él. Que nuestra suficiencia no depende de los grupos religiosos, nuestra suficiencia no depende de los grandes movimientos que se pueden manifestar en esta tierra, nuestra suficiencia depende de lo que ya Él hizo por nosotros. Por eso es que nosotros no podemos medir nuestra libertad por lo que alguien determina sobre nosotros. Hay gente diciendo, bueno, yo tengo que echarle el manto de la unción sobre la iglesia, tengo que ungirlo para que usted pueda ser esto, aquello y lo otro en Cristo. Sin embargo, ya la obra de Cristo fue suficiente y esa obra nos ha capacitado y nos dice el apóstol Pablo algo bien puntual. Esa obra nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto. El ministro competente no es el apóstol, no es el pastor, no es el evangelista, el profeta y el maestro únicamente. Toda la familia de Dios, Dios la ha constituido en ministros competentes porque Él nos ha dado la capacidad para poder llevar a cabo su propósito eterno aquí en la tierra. Que existen estas gracias claramente para ayudarnos a comprender la obra y la persona de Cristo, claro que sí, pero
pero todo lo que usted y yo necesitamos está en Él. Nosotros nos congregamos no porque nos sentimos insuficientes. Hello, usted no se, usted no es espiritual porque usted necesita que un pastor esté orando, poniendo las manos sobre usted para decirle que usted es santo. Usted fue santificado por la obra de Cristo. Usted fue salvo por la obra de Cristo. Usted ahora ha sido glorificado por la obra de Cristo. Usted está participando de la vida eterna por la obra de Cristo. Entonces, Cristo es quien ha definido nuestra libertad. Yo soy libre no porque un pastor tenga que venir a orar y sacarme 10 demonios para decir que yo soy libre. Yo soy libre porque Cristo me hizo libre en la cruz. Y siempre que yo reconozca, abrace con fe, porque esta es la clave, ¿verdad? Esto hay que recibirlo. Esta recepción de esta salvación tiene que ser recibida por fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El acto de la fe es lo que es el puente que nos cruza dentro de nuestra realidad humana a la realidad eterna. Escuche bien, la fe es lo que nos cruza de nuestra realidad humana a la realidad eterna, porque nos hace reconocer, esa fe nos hace rendirnos ante Él. Esa fe se vuelve nuestra respuesta natural como obediencia a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Se ve? La obediencia es una respuesta de fe. Nosotros obedecemos no porque el líder religioso me está diciendo que necesito obedecer. Obedecemos porque comprendemos la obra perfecta de Cristo en nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos? Nuestra respuesta natural es rendirnos delante de Él. Nuestra respuesta natural es servirle a Él. Nuestra respuesta natural es entender que somos parte de un cuerpo y que necesitamos participar de ese cuerpo. Alabe a Dios, ahora sí puede, porque a veces pensamos que nosotros todo esto lo podemos hacer aislados, separados. No, Jesucristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Diga conmigo por ahí en el chat, nada. No hay nada que usted pueda hacer sin Cristo. Es por medio de esa obra que nosotros entonces podemos responder a los tratos de Dios. Si Cristo no hace la obra, usted y yo todavía estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todavía estuviéramos en tiniebla, todavía estuviéramos en ignorancia, todavía estuviéramos alejados de la ciudadanía del cielo. Estuviéramos, no fuéramos pueblo, no hubiésemos sido constituidos en pueblo, porque antes, Pablo decía que antes nosotros no nos considerábamos eso. Él le decía a la congregación de los santos, a Israel en aquel entonces, él les manifestaba, él decía, ustedes antes estaban alejados de los pactos y de las promesas, pero Cristo ahora nos hizo a todos nosotros cercanos por la obra perfecta. Una vez que esa obra se lleva a cabo, la reconciliación es posible. La redención es posible. El ser humano es recuperado, la relación es reparada. Ahora nosotros podemos entrar a participar. A participar. Diga conmigo, participar. A participar ahora de todo lo que ya él tiene establecido en los lugares celestiales. Número 3, la supremacía. Para entender la supremacía de Jesucristo, debemos reconocer no tan solo que no existe un nombre más alto que Él, que no existe una obra más perfecta que la que Él hizo, sino que tampoco no existe un pacto más glorioso que el que nosotros estamos hoy participando. Esto es, hermano, algo que amerita atención. Porque el escritor de Hebreos nos dice a nosotros que Dios lo hizo a Él el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Escucha bien eso. Él es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Quiere decir que quienes todavía están viviendo en la vieja creación, en el antiguo pacto,
en el pacto de la ley, en el pacto de las obras externas, en el pacto que indica que el hombre necesita hacer algo para recibir algo, están todavía participando de algo por debajo de lo que ya Dios tenía destinado para nosotros. Porque Él ahora nos ha dado un mejor pacto con mejores promesas, un pacto mucho más glorioso. Porque ahora este pacto no es un pacto, mis amados hermanos, de esfuerzos. Esto no se trata en lo que usted puede hacer. Escuche bien, pero tampoco quiere decir que usted no haga nada. Esta es la parte que parece como un crucigrama, ¿verdad? Esto no es por lo que usted puede hacer, pero tampoco deja de dicho que usted no tiene que hacer nada. ¿Eh? ¿Qué quiero explicar con esto? Bueno, que no hay obra humana que usted pueda llevar a cabo para recibir su propia justificación, para recibir su propia salvación, para recibir su propia justicia. No hay nada que usted pueda hacerlo. Cristo ya lo hizo. Él fue el quien satisfizo todas las demandas divinas de Dios. Por eso es que Él es la ofrenda perfecta. Él fue él hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Ves? Por eso es que la sangre, únicamente su sangre pudo pagar el precio de nuestra redención. ¿Ves? Dios no escogió ni a Moisés, ni a Abraham, ni a David, ni a ningún otro hombre para hacer eso. Solamente la sangre de Cristo era la que portaba el valor eterno para poder satisfacer todas estas cosas. Nadie más lo pudo haber hecho, solamente lo hizo Cristo. Por eso es que usted y yo ahora residimos en un pacto mucho más glorioso, con mejores promesas. Esto es un pacto de libertad, es un pacto de gracia. Sin embargo, usted va a ver la iglesia todavía hablando desde y lo voy a decir así, desde la plenitud de la ley. La gente habla desde la ley, desde el esfuerzo, desde las obras humanas, buscando ellos poder hacer algo para que entonces ellos tener algún tipo de mérito dentro de lo que Dios hace. Pero Dios nos quitó eso. Dios removió eso de nosotros. Dios removió esa limitante, dándonos a Cristo el perfecto para que ahora en Él se consumen todas las cosas y usted y yo no tengamos que hacer nada. Usted y yo, cuando decimos que esto no es por obra humana, es que ni usted y yo tuvimos que hacer nada para nuestra salvación. A usted no se le exigió morir, a usted no se le exigió derramar sangre. En el viejo pacto, ellos tenían que traer ofrendas de palomas, de animales, tenía que haber un derramamiento de sangre. Eso era todo un esfuerzo humano. En el nuevo pacto, nosotros no necesitamos ya traer ese tipo de ofrenda. Ahora la ofrenda que nosotros traemos en este pacto es la ofrenda de una vida rendida en servicio y en amor a Dios. Esa es mi ofrenda. Por eso Pablo dice, pues pastor, ¿por dónde dice eso? Bueno, vayas a Romanos capítulo 12 y ahí usted lo va a ver, que cuando Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que usted quiere ver. ¿Cuál es el culto que agrada a Dios? El culto que agrada a Dios no es donde está Elevation, no es, el culto que agrada a Dios no es donde está Gateway, el culto que agrada a Dios no es donde está Hillsong, el culto que agrada a Dios no es donde están las grandes masas, el culto que agrada a Dios es cuando hay una vida rendida delante de Él. Cuando un hombre y una mujer ha reconocido la perfección de la obra y que sobre él no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Ahora la iglesia habita en un mejor pacto. Tenemos unas mejores condiciones. Por eso es que ahora libremente nosotros podemos comenzar, como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quienes están en Cristo, escuche bien, quienes están en Cristo están participando de un mejor pacto. Quien está fuera de Cristo todavía está viviendo en el pacto de los esfuerzos. No importa si usted habla del pacto edénico, abrámico, davídico, el pacto palestino. Nosotros ahora Dios estableció el pacto eterno a través de su Hijo eterno. El nuevo pacto es el pacto eterno. Es lo que Dios siempre tuvo en mente. Lo que pasa es que en el tiempo, en las dispensaciones de los tiempos, Dios tuvo que dar
hacer una provisión temporaria de ciertos pactos y ciertas condiciones para ir llevando al hombre gradualmente a que experimentara lo que usted y yo, como redimidos, como reconciliados, estamos viviendo y experimentando hoy. Mire eso. Dios tiene que trazar mire el plan de Dios, como Dios los va llevando hasta llevarlos al pacto de la perfección. Cuando usted habla del nuevo pacto, usted está hablando del pacto de la perfección. ¿Por qué? No porque nosotros lo hicimos, porque Él lo hizo. El perfecto fue el que hizo todas las cosas. Él fue el que estableció la nueva ley. Él fue el que estableció el nuevo sacerdocio. Él fue quien fue la ofrenda perfecta. Él fue quien abolió. Y Pablo lo habla en la carta a los hebreos. Cuando usted mira del capítulo 7 en adelante, usted va a ver que todo aquel sistema, aquel culto fue abolido por la obra de Él. Ahora Él es el mejor camino. Ahora Él nos muestra un camino directo hacia el santuario celestial. Ahora nosotros en Él nos estamos regocijando. Ahora en Él nosotros estamos, nos sentimos amados, nos sentimos abrazados, nos sentimos confiados porque entendemos que Él es quien hizo la obra. Y claramente, vuelvo a repetir, que esto no es por nuestro esfuerzo, pero no deja dicho que dejemos de hacer. Porque lo que nosotros hacemos ahora, todo está concentrado en esta misma temática que tenemos, en su mismo amor. Es el amor de Dios el que está gobernando. Y por eso la cuarta condición para entender la supremacía de Jesucristo es reconocer que no existe amor más poderoso que el revelado en Cristo Jesús. Esas cuatro cosas son importantes. No existe un nombre más alto, no existe una obra más perfecta, no existe un pacto más glorioso y no existe un amor más poderoso que el que fue revelado en Cristo Jesús. Entonces, lo que esta enseñanza nos llevará a contemplar es a Jesús no solamente como el Salvador nuestro, sino como el centro absoluto del nuevo pacto, la plenitud de Dios revelada en el hombre y la expresión externa del amor divino manifestado en aquella cruz. Porque en aquella cruz Dios estaba también manifestando su amor y confirmando en su resurrección gloriosa que este amor permanecería por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros miramos el sistema humano, nosotros vamos a ver que el sistema humano siempre está operando bajo mérito. Todo lo que nosotros hacemos humanamente para tratar de hacer eso es buscando nuestro mérito. En el nuevo pacto, quien recibe el mérito es Cristo. Por eso es que una de las cosas que a mí me emociona mucho es que en el nuevo pacto, cuando usted está en el nuevo pacto, hermano, usted se expone a la muerte del ego. Quienes participan del nuevo pacto participan de una continua muerte todos los días. Ese morir que nosotros hablamos mucho, que tenemos que morir para vivir, morir para vivir. ¿A qué estamos muriendo? Estamos muriendo a esa vieja creación, estamos muriendo a esa vida egocéntrica. Por eso es que el nuevo pacto aniquila el ego humano, porque esto no se trata en nosotros, esto se trata ahora en lo que Él consumó, en lo que Él logra, en su suficiencia, en su supremacía. Entonces, quien viene al nuevo pacto, ¿sabe por qué mucha gente en las iglesias tienen problemas? Porque como todavía el ego está bien elevado, ellos buscan una gloria propia, ellos buscan ser reconocidos, ellos no se les puede ofender, porque es como que si usted ofende, mire, yo he oído pastores decir que usted ofende a un pastor y es como que se le acabó la gracia. Usted ya está en las puertas del mismo infierno. Que estamos hablando, claro, dentro de, ¿verdad? La Biblia nos manda amarnos unos a otros, a respetarnos. Estoy hablando cuando hay gente que a veces expresan algo que va en contra de lo que el ego humano está estableciendo, ¿verdad? Porque déjeme decirle que lamentablemente dentro de los muchos lugares de nuestras plataformas de presentación hay mucho egocentrismo manifestado. Usted ve todavía mucho a la humanidad del hombre manifestada. Usted ve las intenciones humanas, usted ve los deseos humanos.
Usted ve un montón usted ve las emociones humanas. Yo no sé si usted alguna vez ha participado de un lugar así, pero si ha participado de un lugar así, usted comprende lo que le estoy manifestando en esta tarde, donde usted va a ver que esta palabra de gracia se mezcla mucho con el mérito. Y esto no tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos. Como dije al principio, todo esto es una respuesta de fe y de amor. Usted es siervo de Jesucristo en amor. Usted sirve al Señor en amor. Usted se rinde a Él en amor. Entonces, en ese sistema humano, si usted hace bien, usted recibe recompensa. Si falla, recibe rechazo. Pero en el reino de Dios, donde opera la gracia, donde gobierna el amor de Dios, es distinto. Porque ahora, donde gobierna el amor de Dios, usted va a ver que ahora, si lo hiciste bien, recibes la gracia de Dios, y aun cuando lo haces mal, también recibes la gracia de Dios, porque nosotros fuimos perdonados por su gracia. Usted es el resultado de una obra de gracia. Lo hacías bien, necesitabas la gracia. Lo hacías mal, necesitabas la gracia. ¿Eras bueno o no eras bueno? Necesitabas el amor de Dios. Usted necesita entender esto para que usted pueda vivir una vida plenamente entregada y consagrada al Señor. Por eso es que el reino de Dios opera mediante gracia. Y Cristo vino precisamente para aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Cristo vino por los insuficientes. Cristo vino a completarnos. Cristo vino a ser nuestra plenitud. Cristo vino a ser nuestra razón de ser. Y es por eso que el amor de Dios siempre antecede nuestra respuesta. Escuche bien, de un principio. El amor de Dios antecede nuestra respuesta. Mire cómo lo dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Dios mostró cuando nos ama al enviar a su hijo, a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. Mire esto, Dios mostró cuando nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, usted no andaba buscando a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, este pasaje que leemos en Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, destruye la idea de que el hombre inició la relación con Dios. El hombre no dio inicio a esto. Fue el amor de Dios quien comenzó. Fue la gracia en Dios que comenzó. Fue la reconciliación. La reconciliación comenzó en Dios. La gracia comenzó en Dios. El amor comenzó en Dios. Nosotros no persuadimos a Dios para que Él nos amara. Él nos amó porque Él así lo quiso, porque a Él le plujo amarnos. Por eso es que Él reconcilia al mundo en Cristo de manera voluntaria. De acuerdo como lo presenta Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 dice que esto Él lo hizo conforme a su beneplácito. O sea, en el buen puertorriqueño, en el dominicano, en cualquier idioma, como Él le dio la gana. Él lo hizo, a Dios nadie le tuvo que torcer la mano. Entonces, la cruz fue la evidencia de que ya Dios nos amaba. Por eso es que la cruz revela la profundidad de la gracia. Escuche bien, la cruz revela la profundidad de la gracia. Porque en la cruz nosotros vemos dos realidades simultáneamente ocurriendo. Una, vamos a ver la gravedad del pecado, porque por eso tuvo que Dios implementar la cruz, pero también vemos la inmensidad del amor de Dios. Por amor a los pecadores, Cristo tuvo que morir. Pero al morir, Él estaba revelando la inmensidad del amor de Dios, porque de tal manera Dios nos amó.
¿Ve? Entonces, mire cómo lo dice Isaías 53:5. Porque Isaías nos expresa que Cristo cargó el juicio que nos pertenecía a nosotros. Mire la inmensidad de ese amor. Hubo un reemplazo. En la cruz hubo un reemplazo. Allí lo que nos correspondía a nosotros, él, lo, él tomó nuestro lugar. Mire cómo dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, o azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo? Que la reconciliación costó sangre, costó sufrimiento, costó la vida del Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio porque su deseo era restaurar al hombre consigo mismo por medio de su amor. 2 minutos y completo esto. Entonces lo que estamos viendo es que Dios nunca, mis amados, esperó que el hombre cambiara para amarlo. Dios nunca estaba esperando. Eso es una noción que tenemos nosotros los hombres. No, cuando yo sea bueno, cuando yo deje esto, cuando yo deje lo otro, cuando yo deje aquello, entonces llego a la iglesia, entonces yo sirvo a Dios sin entender que nosotros somos incapaces de producir nuestro propio amor. Sí, porque el amor de Dios salva. Y si nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, quiere decir que nuestra capacidad de amar está bien limitada. Porque si me amara tanto, hermano, yo me salvaba, buscaba mi solución, pero no pude. Él lo tuvo que hacer por mí, por medio de la inmensidad de su amor. Él pagó ese precio para restaurarme. Y él no tuvo que esperar que yo cambiara algo para entonces él responder. Su amor produjo la transformación. Su amor produce la transformación en aquellos que lo reciben. Por eso es que la gracia, mis amados, no aprueba el pecado. La gracia es el antídoto contra la vieja creación, contra la vida de condenación. Donde hubo condenación, por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es es en contra de esa vida caída. La gracia nos liberó. Lo que sí nos dice Pablo es que la gracia nos liberó del dominio del pecado. Por eso es que Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida sin Dios. Oiga bien, se nos instruye, no se nos obliga, se nos instruye a que nos apartemos de toda impiedad, de toda inmundicia, de todo aquello que nos separa de esa relación y de los placeres pecaminosos. Eso es lo que está diciéndole Pablo a su hijo en la fe, Tito. ¿Verdad? Porque la transformación auténtica no nace del miedo ni de la condenación, nace del encuentro que nosotros podemos tener con el amor reconciliado de Dios. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios mostró su gran amor para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. Dios no esperó que usted dejara esa vida. Él lo hizo cuando usted estaba en esa condición. Mire la inmensidad del amor de Dios. Por eso esta temática del día de hoy, la supremacía de Jesucristo, su gran amor. El amor es el eje que mueve todo el eterno propósito de Dios. Y es el fundamento sobre el cual la iglesia debe estar edificando. Observemos bien el lenguaje del apóstol. Cristo no murió por una humanidad arrepentida. Cristo murió por pecadores. ¿Por qué? Porque esto significa que la cruz no fue una recompensa para los buenos. ¿Se acuerda que el joven rico que llegó a Jesús dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos tiene, obedecerlo. Y él se reyó porque fue un muchacho que fue instruido desde su juventud en todo lo que era la ley, en todo lo que, ¿verdad? Ellos hacían como nación y el culto que rendían a Dios. Él era muy fiel a eso. Pero Cristo entendiendo
discerniendo el pensamiento y el corazón de este joven, le dice, pero una cosa te falta. Dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿A qué lo estaba llamando Jesús? Amar. A mostrarle el mismo amor con que él fue amado. Porque a quien mucho se le ama, mucho se le perdona, dice la Escritura, ¿verdad que sí? Cuando nosotros se nos perdonó tanto, hermano, mira la capacidad del amor de Dios, que a nosotros se nos ha perdonado tanto por causa de que Él nos amó tanto. El amor de Él produjo que todas nuestras imperfecciones, todos nuestros errores fueran perdonados. Por eso es que la cruz no es una recompensa para los buenos, fue un acto de gracia para los perdidos. La cruz fue el poder de Dios revelado para nosotros, para que ahora participemos de esta salvación. Dios no vio al hombre, Dios nunca miró al hombre en su mejor condición, sino en un estado caído, rebelde, separado, y aún decidió amarlo de esa manera. Y cuando el hombre comprende esto, termino con esto, que fue amado siendo indigno, que fue perdonado siendo culpable, que fue aceptado siendo enemigo, el corazón del hombre es transformado profundamente por la gracia de Dios. Por eso es que nuestra oración todos los días debe ser una comprensión de estas tres verdades. Yo fui amado cuando no lo merecía. Yo fui perdonado cuando yo era el culpable. Él tomó mi lugar en la cruz y fui aceptado aún yo siendo enemigo. Eso, mis amados hermanos, cuando usted lo comprende, es vivir la transformación de la gracia de Dios. Así que con este pensamiento los dejo en el día de hoy, esperando que esto, ¿verdad?, se convierta en vida y sustancia para todos nosotros. Que nosotros podamos comprender la realidad de que somos el producto de un gran amor. Usted y yo somos una historia de amor. Nuestra vida es el resultado de esa gran historia de amor que nos dice la Escritura que Dios nos amó de tal manera. Entonces, ¿por qué no podemos amar a otros si nosotros fuimos amados cuando éramos indignos, perdonados cuando fuimos culpables? Si eso es así, ¿por qué entonces no nos amamos a nosotros mismos? Porque si ya Dios me amó, lo que pasa es que muchas veces estamos buscando validación de otros, pero lo que usted tiene que entender es que por encima de lo que yo pueda decir a su vida, ya usted fue amado con un gran amor. Y cuando usted se vaya de este planeta, lo único que usted se lleva seguro es el amor que Dios vertió sobre su vida y en su corazón se lo dio como capacidad para que usted pueda amar a los demás. Por eso es que toda la vida de la iglesia redonda alrededor del amor y de la expresión gloriosa de esta vida que hoy nos habita, de esta vida que hoy nos sostiene, de esta vida que hoy nos dirige y que nos ha transformado por su gracia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Señor, porque somos producto de tu gran amor. La cruz, Señor, reveló la acción de la muerte, donde aún tu amor se revela, porque al morir estamos viviendo y al vivir participamos del gran amor que tú, con el cual tú nos amaste. Te damos gracias, Señor, porque ese amor revela la magnitud de tu gracia. Esa obra dinámica que llevas a cabo a través de Jesucristo, lo hiciste simplemente porque nos amabas. Eres un Dios que ama su creación. Eres un Dios que nos ama como tus hijos. Por eso te bendecimos, te adoramos y te honramos. Señor, y te damos gracias. Permítenos, Señor, que dentro de esta vida que ahora vivimos en ti,
podamos amar con la misma capacidad con la que tú nos amaste, porque tú nos enseñaste que en esto conocerán ellos que nosotros somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Enséñanos, Señor, a cada día poder ser incrementados en la magnitud de este amor para revelar la magnitud de tu supremacía y de tu gracia en nosotros. Por los méritos de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén.